Hoy, como es costumbre siempre, vamos a tratar un tema que se ha discutido bastante. Los exégetas o los estudiosos bíblicos toman diferentes tipos de posturas, otros se sienten completamente confundidos, sin poder dar una explicación contundente al respecto, y se refiere a quién incitó a David, si fue Dios o si fue Satanás. Ese es el tema a tratar en el día de hoy. ¿Quién incitó a David? Si fue Satanás o si fue Dios. Vamos a leer los dos pasajes en cuestión, donde se ve una contradicción palpable. El segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, versus 1 de Crónicas 21:1. En 2 de Samuel 24:1 nos dice: volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es decir, que la ira de Yahvé se encendió e incitó Yahvé o Jehová, incitó a David a hacer censo. Sin embargo, en 1 de Crónicas 21:1 nos dice que quien incitó a David no fue Yahvé o Jehová o Dios, sino que fue Satanás. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Estos dos pasajes, chocando frontalmente, en que uno dice claramente que quien incitó a David fue Dios, y otro dice que quien incitó a David fue Satanás. Los exégetas han hecho malabares, muchos malabares exegéticos, tratando de armonizar estos dos pasajes, donde el personaje principal en ambos casos son totalmente diferentes, uno Dios y otro Satanás. E incluso lo que en la actualidad la mayoría entienden de que se está hablando de una figura literaria. Sabemos que en la Biblia hay miles de figuras literarias. Es un libro completamente figurado. Y ahí hablan de una figura literaria llamada elipsis. Y dicen que en la elipsis explica esta situación, pero yo me he cansado de estudiar el elipsis como figura literaria y no veo que encajen estos dos pasajes. En base a estos estudios, estos malabaristas exegéticos dicen que lo incitó Satanás, pero siendo permitido por Dios. Pero lo cierto es que los dos pasajes son totalmente diferentes y yo debo respetar el texto bíblico. En uno dice que lo incitó Satanás y en otro lo incitó Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros buscar otra alternativa que luzca más convincente sobre ese pasaje? Y es sobre eso que queremos hablar hoy. Fíjese, los pueblos y el ser humano en sentido general va evolucionando. El cambio es normal y natural en cada uno de nosotros. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Y en todas las instituciones, sean religiosas, sociales o en el área que sea, van evolucionando con el tiempo. Y también lo que es el pensamiento humano y las creencias humanas también van evolucionando. Por lo tanto, la respuesta más lógica que yo le encuentro a esto es que si estudiamos la Biblia cronológicamente, que no tenemos los libros en orden cronológico, sino en órdenes temáticos. Y eso nos hace perder en tiempo y espacio muchas veces y no poder comprender adecuadamente muchos textos bíblicos.
Debemos clasificar los libros que fueron escritos antes del exilio a Babilonia y los libros que fueron redactados durante el exilio de Babilonia y después del exilio de Babilonia. Ahí es donde yo entiendo que está el kit del asunto. El pueblo de Israel, antes de ser llevado cautivo a Babilonia, en su pensamiento teológico, entendía que todo venía de Dios, tanto el bien como el mal. Y si nosotros buscamos algunos pasajes de textos antes del exilio, veremos que así lo manifiesta. Ahora bien, cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, se encuentran con la religión persa. Y la religión persa creían en dos entidades diferentes, antagónicas. Creían en Ahura Mazda como el Dios Todopoderoso y creían en otra entidad que era de donde, o sea, de Ahura Mazda venía todo lo que era el bien, mientras que de Angra Mainyu era un personaje de donde procedía el mal. Entonces, para los israelitas cautivos en Babilonia, adoptan este tipo de creencia de la religión persa, del zoroastrianismo o del mazdeísmo, y la asimilan, y cuando regresan, entonces vienen con un pensamiento sobre Dios, sobre el bien y sobre el mal completamente diferente. Ahí es donde nosotros creemos que está el kit para poder interpretar este pasaje. Vamos a ver, por ejemplo, pasajes preexílicos, es decir, antes del exilio, cuando el pueblo de Israel entendía que el bien y el mal procedían de Dios. Por ejemplo, 1 de Samuel 16:14, que es escrito antes del exilio a Babilonia, antes de ponerse en contacto con la religión persa, dice: el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. O sea que el espíritu malo que atormentaba a Saúl fue enviado por Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Es decir, aquí el mal hacia Saúl viene de parte de Dios, en este libro que fue escrito antes del exilio a Babilonia. En Isaías 45, del 5 al 7, también otro libro escrito antes del exilio. Esta por lo menos esta primera parte del primer Isaías, nos dice, Isaías 45, 5 al 7 nos dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. Es decir, aquí nos encontramos con un Dios que hace el bien y el mal en este libro de Isaías. Pero si nos vamos a otro libro preexílico, que en el caso particular, Amós 3:6, en Amós 3:6 nos dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahvé no haya hecho? Es decir, aquí tenemos el mal hecho por Yahvé en otro libro preexílico. Si nos vamos otra vez al primer libro de Samuel, libro preexílico, reitero, en el capítulo 16, versículo del 21 al 23 nos dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas.
Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y el versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Otro libro preexílico. Algunos lo quieren decir que fue casi ahí, cerca del exilio, etcétera, etcétera, la redacción. Aunque la historia se entiende que este libro escrito en forma de novela, que es mucho más antiguo. Job 2.10. Job 2.10 nos dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, aquí todavía el que escribe este libro en su época, todavía en el pensamiento hebreo, está de que Dios envía el bien y el mal. Ahora, durante el exilio, hay un libro escrito durante el exilio que nos hace ver cómo se empieza ya la influencia del zoroastrianismo, de la religión persa, a incidir sobre la religión israelita. Y es el primer libro de Reyes, que fue escrito entre los años 560 y 538 a.C., y el exilio fue del 586 al 538, o sea, en ese mismo periodo. Nos dice uno de Reyes 22, del 21 al 23 nos dice, mas salió del abismo el espíritu maligno y se presentó al Señor diciendo, yo lo engañaré si me lo permites. Le preguntó el Señor, ¿de qué manera? Y él respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Y dijo el Señor, lo engañarás y lograrás tu intento. Vete y haz lo que dices. Mira, pues, concluyó Miqueas, mira que el Señor ha puesto o dejado entrar el espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas que están aquí, mientras que el mismo Señor tiene decretado contra ti desastres. Es decir, ya en esta época ya se está viendo que el mal no está viniendo directamente de parte de Jehová o de Yahvé o de Dios, sino de otra entidad, aunque esta entidad le está pidiendo permiso a Dios para accionar, como pasa también con Satanás en el libro de Job. Ya está un poco la evolución de este ser maligno que está actuando más bien como un fiscal, que está operando, pero bajo la anuencia de Dios. Esto ya se ve la evolución, ya no viene el mal directamente de Dios, sino que viene de otro ser, aunque este ser tiene que pedirle permiso a Dios para hacerlo. Ahora, ya en el periodo post-exílico, ya después que se ha salido del exilio y el pueblo ha retornado a Jerusalén, a Israel, es que se escribe los libros de crónicas. Los de crónicas son post-exílicos. Y entonces ahí nos encontramos con que uno de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es decir, que ahora el escritor de Crónica, que escribe Crónica después del exilio, después ya de la influencia de la religión persa, donde ya en la religión persa el mal viene de Angra Mainyu, de otro personaje que no es Ahura Mazda o el Dios todopoderoso del bien. Entonces, el escritor de Crónicas se encuentra muy chocante de que pueda venir el mal de Yahvé, como dicen 2 de Samuel, que era preexílico. Entonces, el escritor dice, no, el mal no puede venir de Dios, sino de otro ser. Y este otro ser, entonces, es Satanás. O sea que cambia la cosmovisión. En conclusión, estos dos pasajes se ven contradictorios porque la forma del pensamiento teológico de Israel fue influida por la religión persa. Antes de la religión persa, de ser influido por ellos, antes del exilio a Babilonia,
el israelita, los judíos, creían de que todo el bien y el mal venía de Dios. Pero después que reciben la influencia persa, y ahí vemos el libro de Samuel, fue escrito con ese pensamiento. Luego que regresan del exilio, ya con asimilando parte de la religión persa de que el mal no viene de Dios, sino de otro ser, entonces el escritor aquí de Crónicas, entonces dice, no, el bien, el mal no puede venir de Dios, sino de Satanás. Yo creo que esta salida, haciendo un análisis así cronológico de las escrituras e histórico, tiene más sentido y más peso para poder entender el por qué en el periodo postexílico, el escritor de Crónicas dice que fue Satanás cambiando lo que decía Samuel, que decía que era de Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.